Muy buena tarde, bienvenidos de nuevo a otra cápsula más de Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Yo soy el doctor Carlos Novo, neurocientífico clínico, y hoy vamos a seguir hablando un poquito del tema pasado sobre las redes y circuitos cerebrales o neuronales, pero ahora un poquito más enfocado en qué partes y qué circuitos de nuestro cerebro están involucrados en distintos trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, para comenzar esto, decíamos que en este proceso de evolución que hemos tenido en los últimos siglos, por fin encontramos un método que llamamos método científico, en el cual podemos de manera más consistente tener certeza de las cosas. Entonces, una de estas es justamente el cómo funciona nuestro cerebro, qué partes hacen qué. Tenemos muchísimas cosas muy complejas y hasta ahorita estamos entendiendo cómo esto se va dando. Pues decíamos la vez pasada que tenemos muchas maneras de hacer mapas, muchas maneras de ir como tal definiendo qué estructuras del cerebro están unidas entre sí, ya sea porque se activan al mismo tiempo en alguna circunstancia específica, ya sea porque tienen el mismo tipo de neuronas y cómo se organizan esas neuronas en la corteza cerebral, ya sea porque tienen más conectividad estructural, es decir, hay más axones que van de un lugar a otro. Entonces tenemos estas diferentes maneras, por ejemplo, qué tan eficaz es la comunicación, tal cual, los bits informativos que se van de un lado a otro. Estas básicamente son como las tres maneras en las cuales podemos medir las redes neuronales. Estructura, qué tantas axones, qué tantas conexiones físicas tenemos de un lugar a otro. Funcional, qué lugares suelen activarse al mismo tiempo en la misma circunstancia. Y eficaz, es decir, qué tanta información va de un lado a otro, en diferentes estructuras, en diferentes mecanismos. Entonces, esas son como las tres maneras que tenemos de ir clasificando diferentes redes neuronales. Las redes neuronales que vamos a tocar hoy y las estructuras que están involucradas, increíblemente se van a dar cuenta que son muy repetitivas, es decir, casi todos los trastornos neuropsiquiátricos, desde trastorno del espectro autista, trastornos de aprendizaje, control de impulsos, trastornos psicóticos, delirios, alucinaciones, todas tienen algo en común. Y es justamente lo que quiero hablar con ustedes, porque aunque evidentemente hay diferencias entre ellos, y lo que estamos intentando describir de manera mucho más eficaz para poder después tratarlas, poder hacer algo con ellas, voy a hablar de básicamente 4 estructuras que podemos catalogar, ya sea corticales o intercorticales con los subcorticales, y después otras 4 estructuras subcorticales, es decir, que están abajo de la corteza, que son núcleos que están más abajo de la corteza, que están dedicados especialmente a respuestas emocionales, a respuestas motoras y especialmente también a respuestas autonómicas o vegetativas que llamamos. Y por eso es tan complicado muchísimas veces, la mayoría, para los humanos, para todos los seres vivos, el poder manejar o controlar las emociones, porque la emoción es como la premoción, es la respuesta del cerebro antes del movimiento. Lo importante es saber que las emociones van a generar movimiento, a menos que tengamos, justamente ahorita vamos a describir estos circuitos mucho más eficaces que nos permitan evitar ciertos movimientos que vienen con una emoción, la genera una emoción, pero que a largo plazo el prefrontal dice, eso no va a ser bueno a largo plazo. Entonces, vamos a comenzar con estos pequeños circuitos. Decíamos la vez pasada que cuando estamos en reposo, cuando el cerebro está no haciendo nada en particular, y básicamente está enfocado en sí mismo, en apartarse del medio ambiente, en cerrar los ojos tal cual y solamente imaginarse una pared negra, estar como internamente bloqueando todo lo demás, estar en reposo, con ningún pensamiento específico, sino pensamientos que van y vienen sin ningún orden. Cuando eso sucede y el cerebro intenta este proceso, se activa especialmente, decíamos, una parte del cerebro que de hecho es el nodo. Decíamos que, antes de eso, los nodos son los lugares o vértices, estructuras, puntos en un mapa, puntos en un mapa geográfico, en el espacio, que después se van a conectar por caminos o vértices. Entonces, por aristas.
Entonces los vértices o nodos se conectan por caminos o aristas, y justamente lo que queremos es qué tanto se conecta, qué tan eficaz se conecta y qué tantas estructuras van de un lugar a otro. Esas son las tres cosas. Entonces, en la parte posterior del cíngulo y precunios, que se llama esta parte de la corteza parietal medial, la parte del medio, la parte lateral. Entonces, no sé si se vio, la parte lateral y parte del medio. Entonces, la parte mesial de la corteza parietal se llama precunios, y luego el cíngulo posterior. Estas dos partes, que están íntimamente relacionadas entre sí, sumamente conectadas entre sí, es el nodo más central. Más centralizado se refiere a que tiene más conexiones con el resto de los lugares. Eso no quiere decir que sea el más eficaz en todas las funciones, pero cuando estamos en reposo se activa mucho esta parte, se activa mucho el cíngulo anterior, y se activa también una partecita del temporal en sus giros inferiores. Entonces sabemos que estas partecitas, cíngulo posterior y precunios y cíngulo rostral, se activan más cuando el cerebro intenta enfocarse en nada, tal cual, en reposo. Y le damos a ese circuito el circuito de reposo o circuito de default del cerebro. Es muy importante porque nos hemos dado cuenta que ese circuito va a definir en gran parte, el resto de cómo funciona el resto de los circuitos. Aquí vamos a meternos en otro circuito más que se llama circuito cíngulo opercular o circuito principal de atención, o también le podemos llamar circuito de atención ventral. Y aquí vamos a meterme en dos estructuras principales, que es donde voy a enfocarme, porque son las estructuras corticales más importantes en los trastornos como tal neuropsiquiátricos. Y esto lo hemos replicado muchísimas veces, es decir, tenemos en los últimos años, más o menos en los últimos 5 años, publicaciones de miles de personas en donde podemos combinar muchos trastornos y poder hacer subgrupos y después sacar qué cosas hay en común con ellos y qué diferencias hay en ellos. De hecho, el más grande salió, si no me recuerdo, en diciembre pasado, con más de 21,000 sujetos. Parte de un proyecto que hemos hablado anteriormente, que se llama RDO minúscula, C mayúscula, ART-DOC, que es un como remake, es una actualización de un programa que se llamaba RDC en los 70s. Entonces, lo que intenta este proceso es tener otra manera de clasificar los trastornos del comportamiento, trastornos cerebrales psiquiátricos, basados en cosas concretas, objetivas. Y las dos estructuras que más comúnmente de la corteza aparecen involucradas en los trastornos psiquiátricos son dos. Cíngulo anterior, especialmente el cíngulo medio que llamamos. El cíngulo anterior comienza más o menos de aquí hacia adelante y se divide en 3 partes. Entonces, el cíngulo anterior medio y la ínsula, que es una corteza que está metida atrás del frontal y temporal, están íntimamente conectados. Este circuito del cíngulo con la ínsula, que tienen mucha conectividad y que tienen además cosas en común bien específicas a nivel celular, histológico. Tienen ciertas células que solamente o principalmente se encuentran en estas regiones, digamos células Bonecónomo, que se generan justamente, que están en estas regiones. Estas regiones son muy importantes porque nos van a permitir regular la respuesta emocional de la amígdala y otros núcleos basales. Los núcleos basales que están metidos aquí en esta bola, que no, interesantemente los tenemos bien distintos, son básicamente 4: núcleo accumbens, núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Y después tenemos el núcleo anterior del tálamo, tanto el anterior dorsal como el ventral. Y entre estos están íntimamente conectados con la amígdala, que en muchos lugares se toma como un núcleo subcortical, porque efectivamente no tiene el orden, decíamos, de la corteza. La corteza, decíamos, es esos 3 milímetros que están conectadas, que están organizadas así. Están organizadas en diferentes, como columnas, guiadas especialmente por las células piramidales o principales, que son la mayoría. Entonces, esto imagínense que son 3 milímetros, hecho grandote, y después lo doblamos y está hecho bolas aquí. Entonces, esa es la parte de afuera, esa es la corteza cerebral. Entonces, esa organización en capas no se da en la amígdala. La amígdala es un núcleo muy parecido a los núcleos basales, en donde son regiones donde hay células organizadas en pedacitos. Entonces, es un núcleo que a su vez tiene subnúcleos. La parte que conecta justamente los núcleos basales, que podríamos tomar en cuenta la amígdala, aunque está en la corteza, está incrustada en la corteza, está ahí metida en la corteza, pero no tiene la forma de la corteza, se conecta con la primera corteza, que es la más vieja y que no tiene 6 capas, tiene 3 o 4, que es el hipocampo. Entonces, el hipocampo es la primera, digamos, o es la parte de la corteza
además del cíngulo y de la ínsula, es hipocampo, y después vienen núcleos basales o intermedios, que podríamos ser la amígdala, núcleo accumbens, putamen, caudado y el tálamo, que están todos metidos aquí, que a su vez están íntimamente conectados con el hipotálamo. Entonces el hipotálamo es un cuadrito, decíamos, de 1 centímetro, de más o menos 1 centímetro cúbico, que tiene todos los centros y todas las neuronas que producen hormonas. Justamente por eso sentimos todo el proceso emocional en el cuerpo, gracias a que estos circuitos, estas estructuras están conectadas con el hipotálamo, que a su vez van a producir hormonas, depende de cómo se activen estas estructuras. A ese circuito fronto, ínsulo, subcortical o estriado, lo llamamos tal cual. Y luego temporal, le llamamos fronto, temporo, mesial, estriado, con los núcleos de abajo. Ese circuito está involucrado en prácticamente todos los trastornos psiquiátricos, desde autismo, ansiedad, depresión, esquizofrenia, etc. Hay algunas excepciones, por ejemplo, trastornos demenciales. Si no es una demencia frontotemporal, que es justamente donde empieza a afectar este circuito, la frontotemporal, justamente las demencias seniles o Alzheimer es justamente el proceso hacia atrás. Empieza por el tálamo, por el hipocampo, y empieza la parte retroesplenial, que se llama este pedacito, y decíamos el cíngulo posterior y el precuneus, que es bien importante, es lo primero que empieza a degenerarse en los procesos como tal demenciales primarios o de Alzheimer. Pero fuera de eso, la gran parte de los trastornos, ya que ya comentaba, van a estar como tal involucrados estas estructuras y estos circuitos. Por eso, el respirar, aprender a respirar, para acabar con algo concreto, aprender a respirar que activa el cíngulo anterior y la ínsula es sumamente importante y sumamente eficaz. Así que nos vemos la siguiente semana. Nada más para que tengan un poquito de... Yo sé que todo el mundo, a lo mejor no sé de todo el mundo, pero a lo mejor tienen ganas de más y nos queda nada más como 1 minuto, que es para despedirme. Entonces, hay muchos tipos de circuitos. Podemos tener, digamos, entre 7 y 17 circuitos mayores, aunque puede haber miles de subcircuitos en esos circuitos mayores. Entonces, esto no es una reducción, evidentemente, de todo el proceso, ¿no? Tenemos que hablar de una bola de químicos y de receptores que están involucrados en cada uno de estos circuitos y estas estructuras, pero no quiero hacerlo más complicado. Quiero que tengan como una visión y un concepto concreto y específico de qué partes del cerebro están involucradas cuando tenemos trastornos como tal del comportamiento, trastornos de las emociones, trastornos del pensamiento, lo que llamamos usualmente trastornos psiquiátricos. Son trastornos de ciertos circuitos cerebrales muy específicos y que ahorita estamos intentando tener esas subclasificaciones y detalles más concretos de cada uno de ellos en tiempo, en cuestión de desarrollo, porque el 70% de todos los trastornos psiquiátricos, aunque no tengan síntomas en la infancia, el 70% comienzan en la infancia. Es decir, son trastornos del neurodesarrollo. Y estamos aprendiendo muchísimo del neurodesarrollo en los últimos años. Y justamente estas estructuras siguen apareciendo como estructuras sumamente primordiales. Y ya, no hay más. Hasta la próxima. Salud, placer.